Buenos días. Hola, Ronald, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, vamos a comenzar. Hoy día, como les contaba, hoy día vamos a hacer una breve introducción y tratar de comprender de qué va el curso, o esta, digamos, capacitación para la certificación, ver algunos conceptos que plantea Huawei en este inicio y ver un poco cuál es su, eh, digamos, portafolio de certificaciones que tiene, en las cuales ustedes pueden optar para poder seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Esto está publicado también en el Canva, si quieren lo pueden descargar. Entonces, el concepto que ellos tienen, o la idea que ellos tienen también, ustedes saben que Huawei es una empresa conocida mundialmente y su portafolio de productos es posiblemente uno de los más amplios que tienen en la industria de las comunicaciones, ¿no? Ellos lo que buscan, y al menos lo que nos transmitieron, es tener cada vez más profesionales certificados en sus líneas de negocio. Entonces, al igual que otros operadores, otros, digamos, proveedores, otros fabricantes de tecnología, eh, brindan los conceptos básicos, en este caso van a ser de networking, pero también asociados mucho a su tecnología. Entonces, algunas cosas que van a cambiar son básicamente comandos, iconos, representaciones, ¿no? La idea de este curso, como ustedes ven, es comprender los conceptos relacionados con la comunicación y red de comunicación de datos, transcribir o describir, perdón, el proceso de transferencia, diferenciar distintos dispositivos de redes, funciones básicas de ellos, las topologías de red que existen y hablar sobre los conceptos relacionados de la ingeniería de red y los ingenieros, ¿no? Aquellos que se encargan de la gestión, el diseño y la configuración de toda la red. Como les decía, algunos conceptos han cambiado con respecto a gráficas, a lo que estamos posiblemente acostumbrados al ver material de otro fabricante. Aquí los símbolos son un poco distintos, pero es de alguna manera sencillos todavía de entender, ¿no? Mientras que en otro fabricante hablan de switches a nivel de, digamos, switches de acceso o switches de capa 2 y switches de capa 3. Aquí se describen, por ejemplo, los switches como agregación y core, que es igual el modelo jerárquico similar al que tiene Cisco. Entonces cada uno tiene una descripción distinta. No están divididos, por decirlo así, en switches de capa simple o multicapas, ¿no? Así también existe una descripción muy particular para un switch o conmutador general, ¿no? Los routers no tienen esta distinción, aparecen con una R. Y luego otra cosa que haya cambiado en general, las descripciones de Wi-Fi, ¿no? Aquí aparece netamente el simbolito de la señal. Son generalidades que cambian con respecto a la iconografía o a la descripción gráfica que tienen en las representaciones de sus diseños de red. Esto lo vamos a ir viendo. Entonces lo que buscan ellos es como, ¿no? Esto es un curso que pretende formar a aquellos ingenieros o futuros ingenieros en tecnologías de red. Entonces está diseñado para personas que tienen o un nivel de conocimiento básico o que no tienen conocimiento sobre la red. Entonces, para ustedes este curso va a ser bastante sencillo ya que tienen ya una experiencia previa habiendo llevado los cursos de Cisco, ¿no? Entonces ya a ustedes solamente nos tocaría tratar de refrescar los conceptos que se han ido quedando en el camino, ¿no? Debido a que hemos estado atendiendo posiblemente otros cursos y eso a veces hace que se nos olviden ciertos conceptos. Entonces va a ser más que nada un curso casi como de repaso. Entonces y es por eso que muestran diferentes tipos de comunicación, ¿no?
acá muestran, y eso es lo que buscan ellos, ¿no? Tratar de que ustedes puedan entender no solo los diseños, sino cómo se comporta la comunicación en las redes de datos. Inclusive hacen una analogía que la veo bastante interesante con respecto a cómo se mueve un paquete de datos y lo comparan como cómo se mueve un objeto o un paquete a nivel de una oficina de correos postal, que es casi una de las... Disculpen. Casi una de las representaciones más cercana a una comunicación a nivel de red de datos, ¿no? Donde tienes un objeto, en este caso parece que lo que buscan trasladar es un teléfono celular empaquetado. Nosotros también tenemos datos que son encapsulados por un dispositivo. Aquí son empaquetados y enviados a un centro de distribución. Aquí los paquetes de datos son también encapsulados y enviados al centro de distribución, básicamente que es un router. Enviado por dispositivos a través de un medio o a través de medios utilizando una tecnología WAN como es el Internet, mientras que en el otro lado utilizan un medio de transporte aéreo para que pueda llegar a otro centro de distribución, lo que sería equivalente a otro router, ¿no? Se desempaqueta, se desencapsula el paquete, se entrega el objeto, se entregan los datos a la aplicación que haya sido consultada o solicitada. Entonces, como les digo, ¿no? El curso comienza desde la parte más básica, tiene algunos niveles de complejidad, pero no es nada más que refrescar algunas cosas. Durante el curso vamos a tener que manejar nuevamente algunos términos, solamente que aparecen a manera, y en este caso para ustedes, a manera de recordar, carga útil de datos. En algunos casos vamos a encontrar los términos en inglés. Esto también lo tienen como, déjenme, la carga útil de datos, o también llamada payload, ¿no? El paquete, unidad de datos conmutada y transmitida en la red. En realidad aquí, bueno, hablemos de paquetes a nivel de uso general, ¿no? A nivel de uso general, lo que creo que han pretendido aquí describir es un PDU, que es una unidad de paquete de datos, más que un paquete en sí, ¿no? Porque recordemos que a veces solemos nombrar paquetes a los dispositivos, digamos, o a los datos o a lo que se encuentra dentro de la capa de red, o la capa de internet si es modelo TCP, ¿no? Entonces, vamos a decir que aquí, ¿no? Sería lo que más entiendo que han querido demostrar es un PDU, ¿no? La unidad de paquete de datos, que básicamente lo que dice acá, unidad de datos conmutada y transmitida en la red por las distintas capas que va a pasar. Los encabezados, hemos visto ya, ustedes manejan mucho la parte de encabezados, o las cabeceras, que son básicamente, digamos, donde se le agrega información a los payloads o a las cargas útiles para poder ser, digamos, enviadas a través de la red, que puedan ser recibidas o descritas por los destinos, ¿no? Aquí las colas, en este caso la cola, o en algunos casos posiblemente hacen referencia al Frame Check Sequence o FCS, que es, o también llamada Trail. Aquí es Trail. En algunos casos lo encuentran en inglés porque estos están traducidos del chino al inglés y del inglés al español, y a veces las traducciones de verdad no son tan buenas. La cola o trail, que es básicamente digamos, la trama de secuencia de validación que tiene la capa 2. Recuerden que la capa 2 tiene al final, después de la cabecera, la carga útil de datos y tiene una colita, y la colita es se encuentra ahí la verificación, básicamente, para que el switch pueda validar que la trama ha llegado correctamente y eso pueda seguir su camino hacia las distintas capas, ¿no?
Los procesos de encapsulamiento o encapsulamiento y desencapsulación también son bastante conocidos por ustedes, ¿no? El proceso de añadir información a través de una cabecera y enviarlos a la capa inferior. El proceso de desencapsulación es básicamente abrir la cabecera de datos, revisar los datos y básicamente quitar el encabezado y enviarlos a las capas superiores, ¿no? La puerta enlace aquí tiene básicamente el concepto de conversión entre protocolos. En otros casos también se utiliza de manera indistinta como un router, ¿no? Enrutador, puerta de enlace, básicamente son o se utilizan de alguna manera como términos intercambiables entre sí. Bueno, el dispositivo terminal ya ustedes lo conocen, dispositivos finales. Estos serían solamente algunos conceptos que recordar, bastante básicos de otros, digamos, de temas anteriores que ya hayan visto, ¿no? Entonces aquí, básicamente lo que está tratando de mostrarnos es el concepto de una red, ¿no? Ustedes ya también tienen la definición, en algún momento lo deben haber visto, y es básicamente el envío y como, digamos, básicamente el envío de datos a nivel de distintos dispositivos, ¿no? Con el fin de compartir información o compartir dispositivos. Entonces, aquí se muestra un poco el diseño. Ese es el diseño estándar y más antiguo que al menos yo he conocido con respecto al diseño de red, donde se muestra un diseño jerárquico, ¿no? Ustedes han visto aquí o pueden identificar aquí bajo este esquema, ¿no? La capa de acceso, ¿cierto? Incluyendo, vamos a decir aquí, los Wi-Fi, la capa de distribución, ¿no? Y la capa de núcleo, que en algunos casos se ciñe mucho al modelo que tenía Cisco. Ellos también tienen un modelo similar, solo que tienen nombres distintos, ¿no? Tienen, bueno, nombres similares, ¿no? Tienen capa de acceso, capa, sí, distribución y núcleo, lo mismo. Sí, 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 tienen el mismo nombre. Entonces, esto también ya es un concepto bastante conocido. La idea de un conmutador, vamos a hablar en todo caso bajo el término o bajo la traducción que tenemos, estamos acostumbrados a usar más el término en inglés, que es switch o conmutador. Entonces es indistinto cuando ustedes vean conmutador, se refiere a un switch. Y como ven, tienen algunas definiciones, ¿no? Utilizado un dispositivo más cercano para los usuarios finales y utilizados para acceder a la red y conmutar, es decir, intercambiar tramas de datos, sobre todo conmutación de capados, ¿no? Sí, todo esto. Conmutación de capados, ¿no? A nivel de tramas. Los routers cumplen funciones un poco distintas. En algún momento cuando, me imagino deben haber visto Redes 1, deben haber conocido algunas funciones a través de routers. Aquí aparece como comunicación entre redes del mismo tipo, diferentes tipos. Por eso también es llamado puerta de enlace, porque puede unir a redes de distinto tipo. Aislamiento de dominio de difusión. No sé si ustedes recuerdan el concepto de dominios de difusión. ¿Se acuerdan del concepto de dominio de difusión? Ok, un dominio de difusión o un dominio de broadcast, tal vez así lo recuerden más, como dominio de broadcast, son todos aquellos que comparten, en primer lugar, el mismo segmento de red y que están, de alguna manera, todos ellos los que pueden recibir un
una misma comunicación entre sí, ¿no? Al estar dentro del mismo dominio, al mismo segmento de red, todos ellos van a estar comunicados entre sí. Entonces, si yo estoy en el dispositivo, vamos a decir que este dispositivo es el dispositivo A, y necesito enviar una comunicación a través de una comunicación de tipo broadcast, lo va a recibir el dispositivo, vamos a decir que ese es el B, el servidor, y va a llegar hasta el router. Sin embargo, este no va a poder pasar hacia el otro segmento que se encuentra dividido por el router. Para que se encuentre o para que pueda llegar hasta vamos a decir que este dominio de difusión B, aquí en medio debería existir un switch. Entonces los routers básicamente cortan o segmentan o aíslan, como aparece ahí, los dominios de difusión. Y las otras funciones que ya hemos venido revisando, ¿no? Mantenimiento de la tabla de reclutamiento, ejecución de los protocolos, selección de rutas, reenvío de paquetes, traducción de direcciones de red, NAT, implementación del acceso a redes de área extendida, es decir, parte del enrutamiento, y la conexión con dispositivos decapados a través de switches, ¿no? Entonces eso básicamente han vuelto a definir los conceptos de routing, ¿no? O de un router. Igual, los firewalls también a nivel de seguridad son dispositivos que permiten, como ven, aislamiento de redes, diferentes niveles de seguridad, control de acceso, autenticación, básicamente lo que se conoce como AAA, ¿no? Eh, acceso, autenticación y contabilidad o registro de datos, ¿no? Implementación de accesos remotos, encriptación de datos y redes privadas virtuales. También soporta NAT y funciones de seguridad, posiblemente como IPS, IDS o algunos tipos de escáneres que tengan integrados, ¿no? en los firewalls. Existen ahora con estos Next Generation Firewalls o con los UTM, ¿no? Los Unified Threat Management, distintas funcionalidades que cumplen los firewalls, no solamente la de control de acceso, ¿no? O la de autenticación. Entonces, básicamente, es un dispositivo en realidad que te permite segmentar la red, al igual que un router, pero esto tiene reglas de filtrado, básicamente. Y aquí, en este curso, sí le toman alguna importancia a los tipos de dispositivos inalámbricos, sobre todo los dispositivos inalámbricos que tienen o que están controlados por acá habla de un controlador inalámbrico, ¿no? Un wireless controller. Los puntos de acceso FAT son aquellos puntos de acceso que no tienen un control unificado. Son aquellos que pueden ser controlados o se controlan de manera independiente. Mientras que los puntos de acceso FIT o los FIT APs son aquellos que dependen de un controlador inalámbrico, ¿no? Algunos términos también se pueden encontrar distintos como AP Lite, ¿no? O sea, un punto, o sin AP, un controlador de acceso delgado. Esto también se les conoce como sin AP, ¿no? O AP Lite, ¿no? Aparte de punto de acceso FIT. Dependen estos de acá, por lo general, posiblemente ya lo conozcan, no tienen digamos, la capa de control depende de otro dispositivo. Básicamente solamente tienen la parte de reenvío de datos, la parte de transmisión. Mientras que acá sí tienen su capa de control, su capa lógica y su capa de transmisión de manera unificada. Esto también es muy conocido por ustedes con respecto a las LAN, las redes de áreas locales, las redes de áreas metropolitanas o las redes de área extendidas. Básicamente son las definiciones de, digamos, redes por su segmentación geográfica, ¿no?
Entonces aquí, vamos a limpiar esto. Aquí describen una suerte de los tres tipos de red, ¿no? Como ven, a nivel de un esquema jerárquico, ¿no? Las LAN, puede ser colegio, universidad, las redes de distribución, las redes de núcleo. La parte WAN, bueno, acá aparece la red de núcleo de acceso metropolitano, conectadas a una red WAN como es Internet, y entre ellas, o mejor dicho, entre ellas en distintos ubicaciones geográficas pues, se consideran pues una red WAN, ¿no? Correcto. Aparece como nivel condado, municipal y provincial porque al parecer esta diapositivas han sido traducidas en México. Entonces tienen este esquema de segmentación allá, ¿no? A nivel físico. Entonces esto ya ustedes lo conocen. Topologías, distintas topologías de red. Recuerden que existen estrella, anillo, bus, ¿no? Y a nivel de WAN existe la de Hub and Spoke, que es básicamente la topología estrella, ¿no? Estos serían algunos de los tipos de topología, ¿no? En estrella, topología de red de tipo bus, topología en anillo, básicamente una variación o una mezcla de topología bus y estrella que nos da esa topología árbol, una malla completa, un full mesh, ¿no? Una topología en malla parcial o partial mesh, ¿no? Y dentro de ella se pueden generar infinitas combinaciones, ¿no? Dependiendo de las necesidades del diseño. Entonces cada una tiene algunas características que, si recordarán, ¿no? Está ligada a un concentrador, cada nodo es independiente. Aquí básicamente en la de bus, si todas están conectadas entre sí, si en algún momento parte del bus se corta, se pierde la comunicación entre todas. Tecnologías un poco más posiblemente antiguas, así nacen. Tenían terminadores en la parte finales. Sin los terminadores también habían problemas en la red. Topologías en forma de anillo, ¿no? También vienen de topologías un poco más antiguas, diseñadas en algunos casos, si no me equivoco, por IBM. Igual también, si se cortaba parte de la red, el anillo se cortaba, ¿no? Aquí solamente para agregar, esta era una de las más eficientes, ¿no? La topología de anillo, porque utilizaba el famoso protocolo token ring, y la cual evitaba, no tenía cero colisiones, ¿no? A diferencia de la que usamos actualmente, que tenía o que está sujeta a colisiones en la red, en ese tipo de estrella, ¿no? Porque se usa un medio compartido. Lo que busca, como les decía al comienzo, lo que busca Huawei es formar nuevos o más ingenieros en la red, ¿no? En alguna oportunidad, y esto fue una lectura que siempre aparece a través de IDC, digamos, eh, generada o propiciada por el otro fabricante, por Cisco, ¿no? Y siempre han hecho ver la falta de mano de obra, por decirlo así. No lo tomen a mal. Me refiero a que la falta de conocimientos, a la falta de preparación de más ingenieros de red de la que existe actualmente. En la actualidad también no solamente la búsqueda de ingenieros de red, sino también de ingenieros de seguridad, ¿no? Si es que alguno está pensando, seguridad también es un tema que se viene con fuerza, aunque ya está con fuerza, ¿no? Entonces, como ven, lo que se busca es formar a personas que estén orientadas a la planificación, diseño y soluciones viables sobre todo, ¿no? Basadas en requisitos y aplicaciones de la red, ¿no? Y para eso nosotros debemos conocer estándares, especificaciones, tecnologías y esas cosas necesarias que nos permitan poder ofrecer este tipo de soluciones. Y eso es un poco la idea de este otro fabricante, de formarlos en sus tecnologías, ¿no? Como ustedes ven, ya creo que este perfil ustedes lo conocen muchísimo más que nadie, profesionales que dominan tecnologías
de red, habilidades, experiencia, implementación de proyectos. Esto es una habilidad blanda que considero muchos han desarrollado, pero es la que muchos ingenieros a veces no logran, ¿no? Y es una de las más importantes actualmente, la capacidad de comunicarse a nivel de los clientes o con otros interesados en el proyecto. Es importante, considero yo, no solamente la parte de técnica, sino aprender a entender a todos aquellos que participen en el proyecto en las distintas áreas en las que se encuentren. Entonces, una de las habilidades blandas muy importante actualmente es la capacidad de comunicación. Como ven, dice, desarrollar soluciones para la implementación y planes de proyectos basados en requisitos. Acá también es importante, ¿no? Con una buena comunicación puedes hacer una mejor ingeniería de requisitos, ¿no? Entonces, saber qué es lo que quiere tu cliente realmente y ofrecerle soluciones más concretas, ¿no? Más asociadas a sus requerimientos. Y bueno, al final de cuentas, lo que necesitan, básicamente, como dice, modelos de capacidad integral para ingenieros de red, ¿no? Saber especificaciones de proceso, conocimientos de industria, ingeniería, conocer los productos, que es un poco lo que están buscando con esto, conocimientos técnicos. Todo eso suma dentro de los conocimientos profesionales. Protocolos de negocio, valores, conciencia del servicio, ¿no? Recogida de información, competencias de aprendizaje, tienen ellos una idea de cualificación básica, colaboración en equipo, gestión empresarial. Esto es otra, digamos, este es otro tema importante que considero actualmente, ¿no? Se debe conocer un poco de gestión. Es importante, como les decía, también para poder comunicarnos con diversas áreas y entender qué es lo que necesitan, ¿no? Capacidad de presentación, resolución de problemas, todos están en esta parte bastante bien, ¿no? Si no estuvieran estudiando ingeniería. Y sobre todo, ¿no? El énfasis en la capacidad de comunicación. Entonces son tres grupos importantes que requeriría un ingeniero de red, ¿no? Las competencias profesionales, parte de cualificación básica y los conocimientos profesionales, ¿no? Entonces hay que desarrollarlas, digamos, de manera equitativa las tres, ¿no? A veces sí, somos muy buenos en esta parte, sobre todo en la parte de conocimientos técnicos, excelentes. Y nos quedamos un poco en la capacidad de comunicación, ¿no? No voy a tocarla en el medio porque esto ya es muy personal, porque acá vienen valores, vienen conciencia y otras cosas que son muy personales, pero estas habilidades blandas sí son importantes, ¿no? Capacidad de presentación, yo le sumaría también la capacidad de resumen o resumen crítico, ¿no? A veces nos piden brindar algo en concreto y nos extendemos muchísimo, ¿no? Entonces acá también dentro de la capacidad de presentación diría que deberíamos tener una capacidad de resumen también importante. ¿Cuál es como ven, cuál es la ruta que plantea Huawei para el desarrollo de los ingenieros de red? Conocer cómo funciona el enrutamiento y la conmutación. Miren, cómo realizar, verificar y consultar las configuraciones de OSPF, ¿no? O sea, necesitan saber qué es, cómo funcionan los protocolos, qué mecanismos y paquetes, mecanismos de paquetes y subyacentes, es decir, qué cosa hay alrededor, y luego capacidades generales. Va de abajo hacia arriba a nivel de los protocolos. Proceso de establecimiento de conexión como SPF, abrir primero la ruta de acceso más corta, Spanning Tree. Esto es básicamente, voy a ponerlo como símil, el OSPF de los switches, ¿no? Como los switches encuentran los caminos más cortos, sin bucles, utilizando este protocolo Spanning Tree. Algunos me dirán, profe, ¿hay alguno más eficiente? Sí existe alguno más eficiente, pero Spanning Tree todavía sigue siendo el más usado de la industria. Mecanismo de trabajo subyacente de protocolos y detalles de paquetes. Aquí es lo que vimos nosotros, digamos, al entender cómo funcionan un poquito los LSAs, los diferentes tipos de LSAs, dónde están ubicados, cómo puedo discriminar, por ejemplo, en una captura de Wireshark,
qué tipo de LSA o qué tipo de paquete es, ¿no? Mecanismos de trabajo subyacentes de protocolos. Y por último, deberíamos ya, conociendo todas estas partes, conociendo bien qué es el protocolo, cómo funcionan los protocolos de red, cómo se comporta, digamos, a un nivel un poco más profundo, ya poder tener la capacidad de diseñar y solucionar, ¿no? Planificar o implementar estas soluciones de red que nos pidan, ¿no? Las diferentes empresas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar obtener esto, ¿no? El examen de certificación. Vamos a tratar de lograr la certificación porque básicamente esto nos va de alguna manera a tratar de, como les dije ayer, ¿no? Generar cierta ventaja competitiva sobre otros profesionales actualmente en la industria y nos va a permitir crear de alguna manera una mejor condición laboral, una mejor posición en la empresa donde ustedes laboren o si es que están buscando cambiarse. Y para las empresas igual, ¿no? A nivel de sociedad, facilitar la innovación y la transformación de las empresas. Entonces, vamos a... Profesor, disculpe, Hola. una consulta. Buenos Hola. días. ¿Cómo estás? Eh, ¿De ahora en adelante vamos a llevar todo lo que es Huawei ya? ¿O Sí, solamente... ¿Sí? a partir de hoy día. Ah, genial. Ya, chévere, profe, gracias. Ok. Entonces, estamos aquí en este primer puntito, ¿no? Ustedes ya son, muchos de ustedes ya trabajan, son profesionales que están ya laborando en la industria de las telecomunicaciones o del networking. Y esto va a poder complementar, yo creo que satisfactoriamente sus metas profesionales. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que puedan lograr este nuevo objetivo, ¿no? Es obtener la certificación. Estas son todas las certificaciones que tiene Huawei, ¿no? Aquí está marcadito en rojito la que nosotros estamos aspirando a tener la certificación de Datacom. Es Data Communication, básicamente las certificaciones de redes de datos. La antigua certificación, que todavía está vigente, es la que ayer me hicieron presente, ¿no? La HCNA Routing and Switching. Entonces ahora las certificaciones de Huawei se conocen, voy a ponerlo por aquí, ¿no? Las certificaciones de Huawei son ahora sí HCIA. Y luego le ponen el apellido que ustedes, dependiendo de la certificación que tienen, ¿no? En este caso ustedes van a hacer HCIA Datacom al momento de lograr pasar su examen. Entonces, HCIA Datacom son los nuevos, o las nuevas certificaciones en cuanto a networking. Como les decía, la anterior se llamaba HCNA Routing and Switching y según lo que nos comentaron el instructor de México, ¿por qué la cambiaron? Ya ustedes se dan cuenta que se parece mucho al de la competencia, por decirlo así, ¿no? Al del otro fabricante, al de Cisco. Y eso generaba, parece, confusión. Entonces han decidido cambiarlas, ¿no? Esto es así. Huawei Certify ICT Associate. Así. Y como ven, al igual que muchas de las certificaciones de la industria, tienen el nivel asociado, que es, digamos, el nivel más bajo en la escala, pero no más bajo, digamos, en conocimientos, el nivel de entrada. Viene el nivel profesional y viene el nivel de experto, ¿no? Con el HCIE. El HCIA se puede dar de manera local, el HCIP, en algunos casos, dependiendo de la certificación, nos dijeron que consta de 2 exámenes, uno teórico y otro práctico, y el HCI, eso también se puede hacer de manera local, pero el HCIE sí requiere todavía, me dijeron, de un examen en una certificadora regional. Y aquí son 3 exámenes, ¿no? Para el HCIE eran 3, uno de teoría, similar al que vamos a dar nosotros, uno práctico
y algo así como una entrevista con un personal de Huawei, ¿no? Sí, similar. En realidad todas las certificaciones de la industria son similares en realidad, ¿no? Y es que sería una locura crear algo totalmente nuevo, porque la gente ya está acostumbrada a algunas cosas, entonces lo que buscan es tener cosas similares, ¿no? Para que pueda ser más sencillo obtenerlas. Entonces, vamos a ver aquí que tienen, como les digo, muchas líneas de carrera dependiendo de su preferencia, vamos a decir, por temas de tecnología, a la parte de transmisión, acceso, LTE, 5G, si algunos quieren ir a la parte de networking, pueden comenzar con Datacom, a la parte de inalámbricos, a la parte de redes definidas por software, ¿no? Estas Software Defined Networks, que es interesantísimo también el modelo, cómo trabaja esto. La parte de storage, de almacenamiento, la parte de informática inteligente, la parte de centros de datos, de data center, ¿no? Y transversal, miren, ¿no? Esto es algo que se veía venir, transversal a cualquier tecnología, seguridad. Entonces, si a alguno le gusta o está interesado por la parte de seguridad, también podría hacer un proceso o iniciar un proceso de certificaciones con Huawei, ¿no? A nivel de infraestructura, ¿no? Tienen estas certificaciones. A nivel de plataformas y servicios, pueden ir por cloud. Acá ahí me parece... ok, esto me parece que lo han tenido que definir como cloud computing, como computación en la nube a nivel de eh, infraestructura como servicio, y acá servicios en la nube a nivel de software como servicio o como plataforma como servicio, ¿no? Me entiendo que esa es un poco la definición, es porque prácticamente dicen lo mismo. Pero aquí, bueno, voy a hacer mi propia interpretación. Yo he llevado este curso hace un par de semanas y habla más de infraestructura, por eso que trato de hacer mi propia interpretación. Y los de servicios, no lo he llevado todavía, pero me imagino que ha hablado de plataforma o de software as a service, ¿no? Tienen su propia base de datos, la UDB, similar a las que tienen otros fabricantes, que utiliza base de datos no transaccionales. Y luego tienen en la parte superior, ¿no? La parte de Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, videovigilancia, comunicación empresarial, ¿no? Inclusive tienen certificaciones verticales a través de finanzas y seguridad pública, ¿no? Este de acá sí, no, uy, perdón. Esta de verdad, veo que dice desarrollador de aplicaciones, pero no recuerdo exactamente, se me dio de la cabeza, sinceramente, qué es Humpen. Así que de esta no les podría ahorita, en estos momentos, comentar mucho, pero queda como tarea para mí seguir investigando. Hace poco, bueno, de manera íbamos a tener algún tipo de acercamiento con una empresa de videovigilancia o que brindaba sistemas de seguridad y que también tenía certificaciones. Y al final, un poco, bueno, lamentablemente el convenio no fue lo que espera. Bueno, las condiciones no se dieron para dar el convenio, pero sí, pues, ¿no? Estos señores de la empresa nos comunican, nos dijeron que, por ejemplo, en este aspecto, Huawei es muy competitivo, ¿no? Es muy fuerte en la parte de videovigilancia inteligente. Francis, a ver, eso ya es más SD-WAN. No, en SDN, perdón, no había leído lo de Francis. En SDN viene justamente SD-WAN, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha revisado o tiene la idea del concepto de redes definidas por software. Actualmente, por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, estamos estudiando un poco la parte de protocolos, ¿no? Pero todavía
seguimos con voy a decir, una suerte de concepto tradicional de cómo funcionan los dispositivos. Vamos a decir que cada dispositivo tiene 3 capas. La capa de, digamos, de transferencia de datos, que le llaman data plane, la capa de control, y tienen una capa de, se me fue la otra, tienen una tercera capa de comunicación, si no me equivoco es. Pero cada dispositivo actualmente, y como lo estamos viendo, el enfoque que estamos haciendo nosotros, es que cada dispositivo, por ejemplo, cuando configuramos un router, hacemos la configuración en ese propio dispositivo, y si queremos hacer una configuración en un segundo dispositivo, tenemos que ir a hacer la conexión con el otro dispositivo, ya sea local o remota, y hacer las modificaciones. Entonces, en un esquema de redes definidas por software, todos los dispositivos, vamos a decir que son dispositivos tontos, por ponerlo de alguna manera. Porque solamente ellos están aceptando la parte de la lógica viene desde otros dispositivos centralizados. Es decir, la capa de datos, la capa de transferencia de datos del dispositivo está separada de la capa de control. Entonces yo voy poniendo más switches, por ejemplo. Vamos a irnos a la parte de switching. Apilo switches, y los switches solamente se encargan de hacer transferencias de datos. Otro dispositivo en la red se encarga de hacer la gestión de control. Y con esto, SDN, o las redes definidas por software, se une también a otro concepto que se llama virtualización de funciones de red, en la cual yo puedo esos puertos físicos mostrarlos en redes posiblemente remotas, como si estuvieran localmente en esa ubicación, ¿no? Entonces, es un concepto bien abstracto, bien que va de la mano mucho de la virtualización. Entonces, estas redes definidas por software se pueden controlar desde un punto centralizado, se pueden hacer virtualizaciones de los puntos físicos y llevarlos a locaciones remotas sin necesidad que el dispositivo remoto se encuentre ahí, ¿no? SDN es el concepto que tienen, por ejemplo, los centros de datos por ejemplo, de los servicios cloud, ¿no? Google, si alguno creo que me había comentado que había llevado el curso de Google. Por ejemplo, Google tiene distintos centros de datos, ¿no? Tiene en Estados Unidos, tiene en Brasil, creo que tiene en Europa, en Francia, tenían creo que uno en China que iban a abrir y así. Pero los centros de datos entre sí están interconectados, y muchas veces, por ejemplo, puedo crear una máquina virtual en el centro de datos de Brasil y puedo crear una máquina virtual en el centro de datos de Estados Unidos. Y las dos máquinas virtuales las puedo unir y estar en el mismo segmento de red, en la misma subred, estando físicamente cada una en ubicaciones distintas, ¿no? Esa idea de poder unirlas a través del mismo segmento de red, como si estuvieran unidas a través de un mismo switch, más o menos parte de estas redes definidas por software, ¿no? Entonces es un concepto bastante, como les digo, abstracto. No es tan nuevo, ya tiene algún tiempo operando. Ya se usa para la parte de WAN, como dice Francis. Y de verdad es muy interesante, ¿no? Apuntar a este nuevo concepto. Pero para apuntar a este nuevo concepto hay que tener de verdad bastante claro, al menos el primero, ¿no? El de comunicaciones de datos. Tener clarísimo cómo funciona la red, porque aquí ya no va a haber exactamente un cable si es que falla una comunicación entre dos redes, ¿no? Va a ser básicamente un script en una consola el cual esté definiendo cómo se mueven los datos de una red a otra. Entonces hay que conocer cómo funciona el protocolo para poder entender y solucionar, sobre todo si es que hubieran problemas. Entonces, ¿no? Regresando a la idea, hay un portafolio bastante grande, hay bastante que explorar. Yo les recomendaría que la mayoría, este curso es como de sexto ciclo, ya están cerquita casi
a, a egresar, entonces ya más o menos vayan definiendo posiblemente una línea que les guste más que otras, ¿no? Para poder ir encontrando el camino o encontrando la ruta a esa línea o a ese objetivo que ustedes se han trazado, ¿no? Muchos me dirán, no, a mí me gusta la parte de móviles. Bueno, tienen aquí, ¿no? LTE, 5G, ¿no? O 6G saldrán más adelante, no sé. Algunos van a la parte de acceso, de parte de transmisión. Aquí, por lo que había leído, en estos dos venía la parte, por ejemplo, en la parte de transmisión, si no me equivoco, había la parte de fibra, ¿no? La parte de GPON. Si no me equivoco, acá estaba. Si alguno quiere, ¿no? Ir, por ejemplo, a la parte de data center, ¿no? Ahí también hay certificaciones, hay un montón de normas para poder realizar centros de datos. El storage también es interesante, ¿no? También es una red, pero no de dispositivos, sino de discos, ¿no? Pueden hacer una red SAN y es bien, bien interesante cómo funciona. Bueno, entonces, o inalámbricos, ¿no? La que ustedes hayan definido más. Entonces vamos a comenzar por la de datos. Como ven, acá está, ¿no? Objetivo cultivar ingenieros de red con teorías y habilidades por ahora básicas, ¿no? De alto nivel para la planificación y el diseño de soluciones de campo múltiple o la planificación e implementación de campo único, ¿no? Esto habla de multicampus, de verdad, o de generar una red de campus en realidad, ¿no? De campus único, de campus múltiples, en una sede o en distintas sedes. Y bueno, obviamente, como todos, hasta yo me incluyo, la idea sería llegar aquí, ¿no? A la parte de experto. Sólidos conocimientos teóricos y capacidades de implementación para soluciones de campo múltiple acá ya, ¿no? Ya esto es ya para hacer diferentes sedes a nivel de networking, ¿no? Ya sería genial. Bueno, les cuento que solamente por ahora esta versión HCIA hasta, hasta ahora está en la versión 1, es decir, el examen está en la versión 1. Porque como les comentaba, es una nueva certificación o están, si no, algo así fue como que están sacando del mercado la de routing and switching y están apostando por esta nueva certificación de Datacom. Entonces, el HCIP todavía no existe, el examen, y el HCI obviamente menos, ¿no? Entonces vamos a dar y me imagino, sí, también dura 3 años. El de Cisco dura 2, este dura 3 al menos. Cada 3 hay que recertificarse o simplemente saltar a la siguiente certificación igualito que Cisco, ¿no? O te recertificas en HCIA o saltas a HCIP, que yo creo que sería lo ideal, y ya su certificación se renueva. Y lo mismo con el otro, ¿no? Te dan 3 años para que puedas avanzar. Esperemos que en un año más ya salga esta y podamos optar por el siguiente nivel, ¿no? Ok, entonces esto era lo que quería presentarles hoy día. No, no es mucho porque no estamos todos. Ya a partir del día martes vamos a entrar por ahora, digamos, con el repaso, como les dije, de la parte de datos. Vamos a entrar en la parte de switching. Como les dije ayer, ya no voy a tocar o me voy a saltear la parte de direccionamiento IP y la parte de OSPF para que podamos tener más tiempo de dedicarle a otros temas, ¿no? Como Spanning Tree, que de verdad es muy interesante y tiene cierto nivel de complejidad, ¿no? La agregación de enlaces y la parte de inalámbricos, ¿no? Son los temas que más he visto que venían en el examen. No sé si alguno de acá tiene alguna pregunta. Aló, profesor. Hola. Buenos días. Disculpe, profe, yo recién hace un momento he ingresado.
Ajá, y quería saber sobre el laboratorio. Bueno, no sé si capaz lo haya dicho, ajá. pero sobre los routers, que el laboratorio lo está, bueno, en el laboratorio está considerando lo, un tipo de router que quizás no, yo no tengo, ¿no? Por eso. ¿De qué laboratorio me hablas? Discúlpame. El que dejó ayer. Ah, pero no importa, usa el que tengas. Es Ah, más, yo he puesto en el foro de la semana 5 o 6 hay el router 3760, si no me equivoco. Puedes usar ese. ya. Y con respecto al switch, ¿no hay ningún problema también? No, no utiliza switches multicapa, pues utiliza routers. Ah, ya, en vez de switch usamos routers. Router, sí, porque para tener switches multicapa en GNS3 necesitas la máquina virtual de VMware y necesitas los IO1, que son Ah, ya. los IOS on Unix, es decir, necesitas sistemas operativos en Unix funcionando y Lo es más digo, profe, complejo. Utiliza claro, router. ya lo digo porque el laboratorio anterior yo tenía también otro tipo de router Ujú. y yo lo realicé, pero no me salía. O sea, hice todas las configuraciones bien y no me salía el laboratorio. Y bueno, descartaba también que era la versión del GNS3. Lo cambié y también no me salía. Y de ahí mis compañeros entre todos dijeron quizás sea el switch, ¿no? Que en ese momento no teníamos, ¿no? Entonces por eso la duda. No, en este caso no utilices multicapa, pero lo que vas a tener que hacer es hacer tú mismo la configuración del router. Sí, sí, sí entiendo. Ajá, Sí, 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 sí sí, entiendo sobre la configuración, no hay problema. ok. Ya, profesor, entonces, ya, esa era la consulta. Gracias. Ok, bien, ok. Entonces, bueno, ya, les decía, ¿no? Entonces, a partir del martes, que ya estamos todos otra vez en clase, ya comenzaremos a hacer ya la revisión, ¿no? Yo les pido, y les pido a todos, de verdad, muchos de ustedes han, como me comentaron al inicio, han pasado algún tiempo desde que han visto la parte, digamos, básica de, de redes, entonces les pido que por favor traten de hacer todas las preguntas necesarias. Ninguna pregunta de verdad va a ser eh, no importante y va a ser mala en estos momentos. Es importante que les quede claro todo, la mayor cantidad de conceptos en esta etapa, digamos. Ok, entonces les pido por favor todas las preguntas que sean necesarias, me las hagan llegar. Ya sea que la quieran hacer en la clase o la quieran hacer por el foro, indistintamente, pero sí les pido y les voy a agradecer mucho, mucho su participación en estas últimas semanas. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a quedarnos hasta acá. Nos vemos el día martes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por estar en la clase. ¿Ok? Gracias a todos. Hasta el martes.